Yo soy Miriam Cerrato, soy líder de WOMSI en México y déjenme comentarles que WOMSI es una asociación civil sin fines de lucro y el objetivo de WOMSI es minimizar la brecha de conocimiento y la carencia de talentos en ciberseguridad a nivel Latinoamérica. Gracias a Rodolfo Vélez y al Team de México Cybersecurity Summit 2021 por darnos este espacio para compartir con ustedes. Quisiera compartirles que la información que estaremos entregando en estos primeros slides vienen del Foro Económico Mundial de una encuesta que se realizó en 2020. Entonces, para hablar de retos en ciberseguridad, consideremos muy importante hablar de los riesgos, ya que si partiéramos desde la perspectiva de los riesgos en todas las organizaciones y en todas las áreas, podríamos tener una organización más protegida y vigilada desde ese enfoque de riesgo, viéndolo desde un contexto global en todo el mundo y por ende, pues en consecuencia afectando también a nosotros en México. Están los riesgos globales como el entorno social, político, económico, cultural y de reputación, ¿no? Que es muy importante considerar. Están los riesgos de negocio como las TICs y normativos y reglamentarios, también los riesgos financieros, de crédito, de mercado y los riesgos operativos que pueden ser diversos como de un producto o de un servicio, del medio ambiente, de recursos humanos o de la tecnología. Pero, ¿las organizaciones lo ven como un todo o ven cada riesgo por separado? Generalmente las organizaciones ven los riesgos por separado y los resuelven de una manera aislada sin verlo como una integración de ellos. Consideramos que si las organizaciones lo vieran de una manera diferente y vieran integrados a todos los riesgos en una sola, otras serían los resultados. Vamos a ver cómo perciben las personas que participaron en esta encuesta del Foro Económico Mundial, cómo perciben ellos el impacto y la probabilidad de riesgos globales y cuándo pronostican que los riesgos se convertirán en una amenaza crítica para el mundo. Aquí vemos que a corto plazo, en máximo 2 años, lo que ellos perciben que pudiera pasar primero son las fallas de ciberseguridad, ¿no? Esto es hablando de riesgos tecnológicos en color morado y también la desigualdad digital, problemas que se están viviendo en mayor o en menor medida. Los efectos colaterales a mediano plazo que perciben de aquí de 3 a 5 años son también las fallas de la ciberseguridad, las fallas de de las tecnologías en los gobiernos y la caída de la infraestructura como la energía. Derivado de la concentración de las tecnologías y viéndolo desde otro lado, hay muchas organizaciones que simplemente por no tener el conocimiento y amplio entendimiento de las tecnologías, tendrán una tardía adopción de ellas y con ello, pues tendrán fallas, ¿no? Y brechas de seguridad. Y también perciben que de 5 a 10 años las amenazas existentes que podrán estar en ese momento serán los avances técnicos adversos, ¿no? El desarrollo de tanta tecnología que pudiera ser adverso para nosotros como empresas, como organizaciones o como la humanidad. Algunos de los problemas y retos que se están percibiendo desde ahora y que ya se están viviendo son la infodemia. ¿Qué es la infodemia? Es la abundancia de la información o el abuso del uso de nuestra información. El número de países que experimentaron campañas organizadas de manipulación de redes sociales aumentó en 150%. Los retos en las gobernanzas tecnológicas por falta de instituciones o regulaciones globales también creció muchísimo, ¿no? Por la falta de marcos regulatorios. El aumento de compras en línea se reflejó en un 30% y 400 millones de registros de clientes expuestos en ataques minoristas. Los retos en la rápida adopción de las medidas de ciberseguridad empresariales y gubernamentales debido a la sofisticación en los ataques cibernéticos, dando como consecuencia trastornos económicos, pérdidas financieras, tensiones geopolíticas e inestabilidad social. ¿Cuáles serían algunas sugerencias para tener una mejor adopción? Sería tener estrategias de concientización, muy importante, porque no podemos controlar lo que no vemos, no podemos controlar lo que no sabemos. Entonces es muy importante
que todos tengamos esa concientización de los riesgos que existen. Otro punto sería considerar los riesgos de TI como parte del riesgo empresarial, como parte del riesgo del negocio. Tener perfiles híbridos en las organizaciones y que no solamente sean personas especializadas en ciberseguridad. Tener capacitación continua e inversión en controles tecnológicos. Estas serían algunas sugerencias para tener una mejor adopción. Ahora vamos a movernos al estudio que hizo NICE con la Asociación de Internet México. Es importante compartirles este estudio realizado por ellos porque está enfocado a México. NICE es normativas y certificación electrónica que contribuye a la creación de estándares para la industria electrónica, telecomunicaciones y tecnologías de la información. Y la Asociación de Internet MX es una asociación líder en Internet y hábitos digitales en México, asociación que realiza estudios, comportamientos y análisis digitales en Internet. ¿Cuáles son los antecedentes de este estudio que realizaron? En este estudio nos ayudan a identificar las brechas en materia de ciberseguridad y brindar información que permita al Estado mexicano, organizaciones y personas estar preparados para actuar ante las amenazas y riesgos que presenta el ciberespacio. Se realizó la siguiente investigación, de la cual estaba basada en encuestas que hicieron a distintos perfiles de usuarios. La metodología que usaron fue probabilística, fue un cuestionario distribuido con líderes representativos de diferentes segmentos de mercado y se hizo también a través de una página web que se distribuyó por distintos medios en foros abiertos, redes sociales y grupos afines a los perfiles establecidos para esta encuesta. Participaron 94 organizaciones de México de todo tipo, de grandes, pequeñas y mediana empresa, 410 usuarios de Internet en México y 207 madres y padres de niñas y niños adolescentes usuarios de Internet en México. Estas son las conclusiones que vamos a compartir derivado de todo este estudio. Les vamos a compartir el link para que puedan bajarlo y ustedes puedan tener acceso a él. Viene muchísima información con mucho detalle. Y bueno, vamos a empezar con esta primera parte, con las conclusiones de esta primera parte del estudio de ciberseguridad en las empresas, ¿no? Esto enfocado a las empresas. Bueno, pues aquí vemos datos muy relevantes, ¿no? El 63% de las organizaciones en México manifestaron estar extremadamente o razonablemente preparadas en materias de ciberseguridad. Sin embargo, los resultados nos indican otros resultados, ¿no? Bueno, otros datos. Los incidentes de ciberseguridad han crecido. El ransomware es la amenaza más relevante en materia de ciberseguridad. El costo promedio de las vulnerabilidades es de 1.2 millones de pesos. Estos datos son en México, a los que hay que sumarle impactos no cuantitativos, que esos pues no son invaluables, como la pérdida de reputación y la confianza en los clientes. Las empresas que han implementado estrategias integrales de ciberseguridad han tenido mejores capacidades de respuesta y contención de ataques. El 25% de las empresas detectó y contuvo exitosamente ataques de ransomware, lo que suma al 15% que fueron vulnerados por este tipo de software malicioso. La responsabilidad en materia de ciberseguridad debe provenir desde los niveles más altos de las organizaciones, para que se destinen recursos suficientes y se involucren a las demás áreas como operaciones, recursos humanos, finanzas, administración, entre otras. Las conclusiones de la segunda parte del estudio enfocada a padres y madres de niñas, niños y adolescentes usuarios de Internet, resaltando que de acuerdo con el estudio de hábitos de los usuarios de Internet, el 10% de los usuarios de Internet son niños entre 6 y 10 años, el 13.9% entre 12 y 17 años. Más del 50% de las niñas y niños adolescentes tienen un dispositivo propio y más del 50% cuenta con 2 dispositivos, lo cual también
pues es un tema, ¿no? A considerar qué edad es la adecuada para que los niños empiecen a tener esta navegación en Internet y en redes sociales. El 47% de los padres no usa o no sabe que un sistema de control parental y su principal problema es el establecimiento de límites para el uso de los dispositivos. La mayor preocupación sobre los riesgos en Internet para niñas, niños y adolescentes es sufrir acoso por parte de los adultos. La acción considerada como de mayor relevancia para proteger a las niñas, niños y adolescentes fue considerar el platicar con ellos sobre las inquietudes y los riesgos del uso en Internet. El 8% de los padres no habla con sus hijos de las actividades que realizan en Internet y eso pues también es un tema, ¿no? que hay que considerar. Hay que estar cerca de los niños, estar viendo dónde están navegando, qué es lo que están haciendo. Las principales aplicaciones para los teléfonos inteligentes que también usan las niñas, niños y adolescentes del país son utilizadas para jugar principalmente, enviar mensajes instantáneos, acceder a redes sociales y acceder a contenidos audiovisuales. El 33% de las niñas, niños y adolescentes no recibe orientación en la escuela sobre los peligros de Internet. De acuerdo con el mismo estudio de CEPAL y UNICEF, la escuela en lugar de acceso en el 46% de los casos, ¿no? O sea, es donde más están ellos accediendo a Internet. El 15% de los padres manifestaron que sus hijos han tenido acceso a material inapropiado. El 2% compartió imágenes íntimas con extraños. Imagínense qué gravedad, ¿no? de esto. De los encuestados, el 26% no sabe cuál es la autoridad competente para reportar problemas de ciberseguridad. De acuerdo con el reporte de la Guardia Nacional, los delitos cibernéticos cometidos contra menores de edad aumentaron en un 157%. Entonces, son datos muy reveladores, muy alarmantes. Y el delito de pornografía infantil aumentó en 73%, lamentablemente. Solo el 4% de las personas encuestadas que tuvieron experiencias negativas con sus hijas o hijos lo reportaron a las autoridades, o sea, también no alzamos la voz. El 75% de las personas que reportaron tuvieron una experiencia adecuada y el 25% una experiencia pobre. Hubo un alto porcentaje de personas que tuvieron una experiencia adecuada, ¿no? El 2020 se presentan 5 millones de casos de abuso sexual infantil en México. Imagínense, son datos alarmantes. Y el 27% de los casos se trata de trata de personas, las víctimas son menores de edad. Bueno, continuamos con las conclusiones de la tercera parte del estudio enfocado a usuarios de Internet, donde se resalta que el 60% de los usuarios considera que su equipo no está protegido ante las amenazas que presenta el uso de Internet. La medida más importante para el uso de Internet de forma segura es estar conectado a una red segura. La preocupación más grande de los usuarios de Internet es la suplantación de identidad seguida por el fraude y pérdidas financieras. El 53% de los usuarios fue víctima de alguna vulnerabilidad o vulneración en los últimos 12 meses, 53%, principalmente pérdida de información, fraudes y pérdidas financieras. De ahí la preocupación mayor, ¿no? Que está ligada. Utilizar contraseñas robustas fue considerada como la medida de seguridad más importante. Recordemos que ahora la recomendación es no poner pues fechas importantes, sino decir cosas, ¿no? Frases. Mi perro se llama Spike, por ejemplo. O sea, poner frases con signos, con números, para que cada vez sea más difícil que puedan identificar nuestros passwords. 32% de las personas encuestadas utiliza su equipo personal para actividades de la empresa. El 10% de la gente no actualiza nunca su software de anti-malware. Solo el 26% de los usuarios utiliza un gestor de contraseñas. El 69% de los usuarios no sabe qué es o no utiliza un segundo factor de autenticación, menos un multifactor authentication. El 14% de los usuarios reportó que alguien le ha solicitado el envío de contenido de carácter íntimo.
Los usuarios consideran que la situación que más expone a los usuarios en Internet es compartir o publicar datos personales, ¿no? Que eso es algo que ya sabemos todos. No hay que estar publicando datos personales de nuestra familia, de nuestros hijos. 39% de los usuarios ha conocido en persona a alguien que inicialmente contactó por Internet y el 6% de los usuarios se han sentido amenazados o preocupados por comentarios que alguien más ha hecho a través de Internet. Estas son las conclusiones de los usuarios de Internet y vamos a pasar a las conclusiones globales y generales de las 3 etapas. Las conclusiones generales que queremos compartir de este estudio, de esta encuesta que se hizo, es que la ciberseguridad es una de las preocupaciones que mayor interés ha tenido recientemente. Esto lo validó NICE y la Asociación de Internet con un reporte de riesgos globales de Foro Económico Mundial que se hizo en 2018, que menciona que los ataques de ciberseguridad son el tercer riesgo mayor a nivel mundial, detrás de los cambios climáticos y los desastres naturales. Las organizaciones que han adoptado esquemas de atención y gestión de riesgos formales han tenido una incidencia menor de vulneraciones de seguridad, en particular con la concientización de los usuarios sobre las amenazas y la identificación de actividades y comunicación maliciosa. El reforzamiento de medidas de seguridad, evitando usar las configuraciones por defecto de los sistemas, la autenticación de usuarios y autorización de cada acción realizada. La actualización de los sistemas, constantemente hay que estar actualizando la versión del celular, la versión del sistema operativo, del software que tenemos en la computadora, hay que estarlo actualizando constantemente como medidas de seguridad. Y la adopción de una estrategia integral de seguridad que no dependa únicamente de una sola herramienta, sistema o persona. Es importante para que las organizaciones refuercen las capacidades de identificación, protección, detección, respuesta y recuperación ante incidentes de ciberseguridad. Muchas gracias. Un placer compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias, Miriam. Y ahora vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Estoy esperando a que nos las manden para poder comenzar con esta sesión. Interesantísima tu plática y tu presentación. En verdad, muchísimas gracias. Con todo gusto. Ok, perfecto. Aquí tenemos ya algunas. ¿Qué tan alta es la participación de las mujeres en todo el tema de ciberseguridad? Sí, hay una falta un gap de participación de mujeres en ciberseguridad. Hay una falta de talento en general de 10 a 1, ¿no? O sea, las estadísticas hablan que de 10 profesionales que se requieren de ciberseguridad, solamente hay uno, o sea, un 10%, y todavía de ese 1% que existe todavía nosotros tenemos una participación de un 3, un 4%, hay diferentes estadísticas, pero esto ha ido creciendo. El porcentaje que teníamos antes era mucho menor. Esto cada vez ha ido creciendo y parte de la misión y del objetivo de WOMSI es ese principalmente, ¿no? Buscar reducir ese gap de género y esa brecha de participación de mujeres en el mundo de ciberseguridad. Totalmente y totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Aquí tenemos otra. ¿Cómo pueden impulsar las empresas el reskilling y el upskilling en ciberseguridad de mujeres que ya están dentro de sus empresas? Bueno, nosotros tenemos programas nosotros y debe haber algunas otras asociaciones que también lo hagan. Nosotros apoyamos mucho a enriquecer los soft skills con todas las mujeres que están en el mundo de ciberseguridad o las que están en las TICs y que quieren incursionar en el mundo de ciberseguridad. Nosotros tenemos programas de mentoring, de talento, para ayudarlas a identificar cuáles son sus áreas de oportunidad y poderlas acompañar en ese proceso para enriquecer sus soft skills y además también probablemente guiarlas en algún nivel de certificaciones o de cursos que deberían estar tomando para poder lograr los objetivos que cada una tenga individualmente para llegar en sus organizaciones. Claro, totalmente. Mira, por aquí tenemos otra. ¿Qué opinas sobre las regulaciones en México sobre el Internet? Las regulaciones creo que también hemos avanzado en esa materia.
en las regulaciones. Creo que todavía nos falta mucho, pero estamos en el camino adecuado, ¿no? Digo, ya hay leyes que se están aprobando que antes eran impensables, como la ley Olimpia, en donde, pues bueno, podemos ponerle un castigo a alguien que está publicando información de alguna mujer sin su consentimiento, ¿no? O sea, información íntima o de cualquier índole sin su consentimiento. Entonces, creo que hemos avanzado muchísimo en esa materia también. Claro, sí, y muy importante que se siga avanzando también. Luego aquí tenemos, ¿cuál es el talón de Aquiles de las empresas en México en cuanto a equidad de género en carreras de IT? Pues mira, es como un loop. Hay una carencia de talento en general y una participación muy baja de mujeres en el mundo de ciberseguridad, pero también antes no había como escuelas, universidades que también estuvieran ofreciendo estas especialidades. Hoy por hoy, afortunadamente, ya hay universidades públicas y privadas que están preocupadas por este tema y por estar incluyendo en sus programas temas de ciberseguridad a nivel licenciatura, a nivel maestría, a nivel diplomado. Entonces creemos que eso pues va a ir apoyando a que también haya más mujeres buscando, interesadas en participar en este mundo de ciberseguridad y también poder apoyar a las empresas a que cubran ese talón de Aquiles que hoy no tienen tan cubierto, ¿no? Porque hoy generalmente especialistas de otras áreas, de redes, son los que tienen que hacerse cargo del tema de ciberseguridad y sin haber podido tener la oportunidad de prepararse en ese tema, ¿no? Han tenido que irlo haciendo poco a poco. En efecto, sí, sí, muy de acuerdo. ¿Y qué acciones está tomando actualmente WOMSI para romper la barrera de acceso a la educación por falta de libertad financiera en las mujeres? Bueno, nosotros como WOMSI somos una asociación civil sin fines de lucro. Todas las que participamos en WOMSI compartimos nuestro talento, nuestra experiencia, con todas las que participen o participen como parte de WOMSI y podemos llegar a las escuelas, o sea, tenemos varias formas de llegar estos mensajes y de apoyar. Una es a través de las escuelas. Si una escuela nos pide que vayamos a dar una plática de concientización a los niños, podemos ir y darla al nivel que se requiere, ¿no? A los niños de primaria, secundaria, que normalmente son los más expuestos y los más vulnerables porque pues no conocen cómo navegar de una manera segura en Internet. Y nuestro principal objetivo es buscar apoyar a las mujeres, pero tampoco limitamos nuestro apoyo, ¿no? O sea, no vamos a hacer lo que no nos gusta que nos hagan. Nosotros, todas nuestras pláticas y toda nuestra información va enfocada hacia todos los niños y a nivel universidad ya entonces sí hablamos de cuál es esta gran oportunidad del mundo de ciberseguridad para las mujeres, platicarles con experiencias, con casos de uso, con experiencia de las propias mujeres que ya participamos en esa área en diferentes segmentos, porque no tienes que ser solamente el área de ingeniería, ¿no? Puedes ser una abogada especializada en ciberseguridad, puede ser una mercadóloga especializada en ciberseguridad, una administradora de negocios y por supuesto pues la parte técnica. Entonces, todas las áreas pueden llegar al mundo de ciberseguridad.